Buenos días, hermanas. Hoy, 19 de mayo, es el tema número 40 y el tema se llama Siendo agradables a Dios. Y con este tema quiero terminar una sección, una parte, la parte de la cuarentena, y agradeciendo a Dios por estos días que el Señor no nos ha dejado ni un solo día sin palabra. Todos los días nos tiene por medio de cada una de nosotras, con versículos, con palabras. Y mañana continuaremos con el estudio de Juan y el jueves iniciamos una nueva serie. Y la palabra de Dios dice así en 2 de Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y el apóstol Pablo aquí está escribiendo a la iglesia de los Corintios, una iglesia que durante su primera carta había sido disciplinada fuertemente, pero en la segunda carta ya era más bien una carta de ánimo, de consuelo, de restauración. Y el apóstol les da estas palabras de exhortación. Siendo ausentes ante Dios o presentes a Dios, debemos de buscar serle agradables. En otras palabras, vivos o muertos, siempre buscando ser agradables a Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 16, 24 al 26, es nuestro Señor Jesús el que habla, dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y les decía, el título es serle agradable a Dios, ¿no? Siendo agradables a Dios. Y nos decía el apóstol Pablo, ¿no? Que en todo momento busquemos agradar a Dios. Y nos anima a que no tengamos miedo a no estar presente en este cuerpo. Es el mismo Señor Jesucristo el que dice a sus discípulos que la vida en Cristo es una vida difícil, una vida que va a llevar un sacrificio. Aquellos que dicen que Cristo murió para que tú vivieras bien, es una falsedad. Aquellos que dicen que en Cristo ya no hay sufrimiento, es una mentira. Como dicen, pare de sufrir, mentira. Por eso dice el Señor en el versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y al negarte a ti mismo es que ya no vas a buscar los deleites para ti. Que ya no vas a buscar vivir para ti mismo. Y el tomar la cruz es aceptar el sufrimiento que Dios ha permitido en tu vida, porque sabemos que el sufrimiento que Dios permite en tu vida es para purificarte y perfeccionarte. Es que el cristiano no sufre nada más porque sí, sin ningún sentido. Tiene todo un propósito y una razón de ser. Dice el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, todo el que quiera aprovechar su vida al máximo, decía alguien, es que la vida es corta y hay que aprovecharla. Pues sí, la vida es corta y hay que aprovecharla. Pero en el buen sentido, tenemos pocos años para realmente amar a Dios. Y si pensamos que en tantos años de ignorancia, que no sabíamos cómo amar a Dios, o ni siquiera nos importaba amar a Dios, ya hemos perdido no sé cuántos años sin amarle, nos queda cada vez menos tiempo. Y en ese tiempo no quiero desperdiciarlo, quiero aprovecharlo para amar a mi Dios y para hacerle agradable a Él. Dice que, y todo el que pierda su vida, pero por causa de Él, la hallará.
porque podemos perder la vida por muchas razones. Se nos puede ir la vida trabajando, se nos puede ir la vida desviviéndonos por nuestros hijos, se nos puede ir la vida, no sé, en algún vicio, se nos puede ir la vida y la perderemos y no la encontraremos. Pero si se nos va la vida por causa de Cristo, la hallaremos. Es decir, que tu yo no fue importante. Y la voluntad de Dios en tu vida fue lo más importante. Y cuando menos viste, pues ya estamos del otro lado. Ya habremos muerto. Y muchos pueden decir, híjole, se le fue la vida en oraciones. Se le fue la vida predicando la palabra de Dios. Y muchos llegan a considerar qué desperdicio de vida. Pero la palabra de Dios nos está diciendo aquí en Mateo 16:25, que si yo pierdo mi vida, por causa de Cristo la encontraré. La encontraré, y eso se refiere a algo futuro, en el día de la resurrección. Hallaré la verdadera vida. Y dice el versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí está diciendo, puede ser buscar todas las riquezas del mundo, buscar todo el conocimiento del mundo, buscar toda la felicidad del mundo que el mundo ofrece. Pero ¿de qué te aprovechas si ganas todo eso y al final pierdes tu alma? Ya les había comentado quién es el hombre más longevo de la historia, según nos registra la Biblia, Matusalén. Vivió cerca de 1000 años. Pero ¿qué se compara a su vida cerca de 1000 años con la eternidad? ¿Qué se compara? Ahora, si él, que tuvo tiempo, yo creo que para hacer muchas cosas, cuanto más nosotros que nuestra vida es muy corta, incluso a comparación de la vida de este hombre, Matusalén. Si quiere alguno buscarlo, está ahí en el libro de Génesis. ¿Y qué se compara? ¿Qué se compara a mi vida? Para empezar, con la de Matusalén no llegó ni a la 10ª parte. Pero Matusalén no llegaba nada en comparación con la eternidad. Por eso el versículo 26 nos dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque toda su eternidad la habrá perdido. Y hay un versículo que les he repetido mucho porque el Señor me lo ha repetido mucho a mí. Me lo ha estado repitiendo y más en estos días. Y dice así, Filipenses 1 del 19 al 22. Y el versículo es Filipenses 1:21, pero quiero leer desde el 19. Dice, porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y este versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es un versículo que usamos mucho para animarnos ante los peligros de la muerte. Decimos, está bien si vivo, pero si muero, salgo ganando. Y está bien usado. Pero quiero hacer énfasis en la primera parte, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y realmente para mí el vivir es Cristo? ¿Realmente estoy viviendo para Cristo? Porque quiero tomar la promesa de que si muero estaré con Él. Pero ¿cómo si muero voy a estar con Él si en vida no quiero estar con Él? Para mí el vivir es Cristo. Y fíjense, Pablo escribe estas palabras. Por eso quise iniciar desde el versículo 19, porque quiero recordar que Pablo estaba preso. Y quiero recordar quién es Pablo.
Pablo escribió estas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero estamos hablando que efectivamente para Pablo el vivir era Cristo. Estamos hablando de un hombre que desde el momento de su conversión se convirtió en una persona perseguida después de haber sido un perseguidor. Acuérdense, recibió azotes, pasó hambres, pasó peligros, naufragios y ahora estaba en prisión. Y decía, sé que ustedes, le decía a la iglesia de los filipenses, sé que ustedes, mis hermanos, están orando para que yo sea libre. Y sí voy a ser libre, aunque no de la manera que ustedes piensan. Es decir, que no lo iban a soltar. Su liberación iba a ser cuando él muriera. Y él sabía que estaba cerca el momento de ser ejecutado. Ni siquiera iba a tener una muerte natural, iba a ser asesinado. Pero él habla de que toda su vida fue vivir para Cristo. Y que ahora el anhelo que él tiene de estar con Cristo, vivo o muerto, va a ser cumplido. Por eso puede decir, para mí el vivir es Cristo. Si me sueltan y quedo libre, pues seguiré predicando, seguiré hablando de la palabra, no me callaré. Seguiré viviendo en santidad, porque también no se trata solo de hablar, se trata de vivir. Por eso él dice, vivir es Cristo. A tu diario, cuando estás con alguien, cuando estás solo, cuando estás en problemas, cuando no estás en problemas, el vivir es para Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y Pablo se le fue la vida sirviendo a Cristo. Y el versículo 22 nos dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Porque él encontraba su deleite en servir a Dios. Es que al fin y al cabo, vivo o muerto, él estaba en la presencia de Dios. Les digo, este versículo el Señor me lo ha repetido muchas veces, y sí lo ha dicho para que no tenga miedo, para que sea valiente, para que enfrente cualquier circunstancia, la que sea. Y quiero terminar estos temas de la cuarentena con estos versículos, porque el Señor quiere que no tengamos miedo, quiere que vivamos para Él, y que si llegamos a morir, sintamos esa seguridad de que el morir es ganancia, pero porque hemos vivido para Él. Que sintamos esa seguridad de que en Él nuestra vida no está perdida, sino que la hemos hallado. Lo que te quede de tiempo, agrada a Dios. Con el versículo que iniciamos, 2 de Corintios, me voy a regresar, perdón por tanto movimiento, 2 de Corintios 5:9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Realmente eres consciente de esto? ¿Realmente vives para agradar a Dios? ¿Esto es real o es un bonito versículo nada más? ¿Realmente para nosotros el vivir es Cristo? Este es un versículo que nos sabemos de memoria. Nos lo sabemos de memoria, pero ¿lo vivimos? ¿Vivimos para Cristo? Doy gracias a Dios porque durante estos días el Señor no nos ha dejado sin palabra. Y esa palabra ha sido refrescante para nuestra alma. Ha sido nuestras vitaminas para estar fortalecidas. Y no podemos terminar de comer esto hasta el último instante de nuestra vida, y seguiremos tomando de la palabra de Dios. Y ahora en estos tiempos tan peligrosos, tan difíciles, necesitamos con más insistencia alimentarnos de la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero el Señor quiere que pongamos en acción lo que estamos aprendiendo.
Dice Santiago que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Todo lo que hemos aprendido, ponlo en obra, ponlo en práctica, y realmente estarás viviendo para Cristo. Y entonces, realmente cuando lleguemos a morir, realmente será ganancia. Porque estamos viviendo para hacerle agradable a Dios. Que Dios te bendiga, hermana.